Dios bendiga a todos, hermanos y hermanas, la paz de Cristo Jesús. Bienvenidos a este su espacio, Meditando con Dios. A la verdad, para mí, como siempre, es una alegría compartir con ustedes estos videos a donde la enseñanza de la palabra de Dios nos ayuda cada día a tener la firmeza en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a continuar tratando acerca de las tentaciones que pasó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estudiado hace días atrás en San Mateo capítulo 4, de versículo 1 en adelante, acerca de la tentación que pasó Cristo, y era el mismo diablo el que le llevó prácticamente a ciertos lugares para ser tentado. El Espíritu Santo es el primero, el que lleva al desierto, y allí fue tentado. En persona estaba el diablo tentándole a Cristo. ¿Se acuerda cuando le tentó, viendo su necesidad, viendo el hambre que él tenía? Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Y Jesús le dijo, no solamente el hombre vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, vemos que el diablo, las tentaciones que él da, no es dar cosas, sino ideas. El diablo da ideas, opina, y le dio idea para que él convierta las piedras en pan. ¿Pero por qué le da esta idea? Porque lo ve con hambre, y el pueblo estaba lejos, era 40 días, 40 noches que él había ayunado, estaba tal vez físicamente débil, imagine tantos días sin comer, y por eso que el diablo, aprovechando esta necesidad de él, le dijo, eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Cristo podía hacer esto, pero si haría esto, entonces estaría haciendo caso a la idea de Satanás. Y por eso que el Señor aquí nos enseña que el diablo siempre vendrá a darnos ideas, opiniones, pero siempre para hacer la voluntad de Él. Y por eso que Cristo le dijo de esta manera, no solamente el hombre vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como que diciendo, mira, yo tengo la palabra de Dios y no voy a hacer caso a tu idea, a tu pensamiento. Yo tengo la palabra de Dios, y la palabra de Dios para mí es más alimento que la comida para mi estómago. Y la verdad que es así. Entonces, como hablamos en la enseñanza anterior, Eva fue tentado también con ideas. Acuérdense que Satanás le dijo a Eva, no vas a morir, come de este fruto y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahora la pregunta que hacemos, ¿por qué el diablo no le arrancó el fruto y le dio a Eva? ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere es que uno desobedezca a Dios de manera voluntaria, que uno mismo tome la decisión de desobedecer a Dios. Entonces, esto es lo que quería hacer con Cristo. ¿Por qué el diablo no le trajo pan? Diciendo, mira, tienes hambre, come, toma. Pero no le trajo pan, sino le dio idea. ¿Para qué? Para que él voluntariamente haga lo que Satanás le está opinando, y la tentación se trata en todo esto. Lleva ese mismo modelo, hacerle caso al diablo. Pero vemos que en el capítulo 4, del versículo 1, que puede leer, versículo 1, hasta el versículo 11, que tú puedes leer en tu casa, que el Señor derrotó al diablo, siempre también usando la palabra de Dios. Y esta es la razón por qué nosotros aprendemos entonces el ejemplo de Cristo, que para vencer las tentaciones necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el diablo, aún sabiendo que tú conoces la palabra de Dios, nos va a tentar también, aún usando la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que tener este conocimiento importante.
Pero veamos ahora en San Lucas capítulo 4, versículo 13, que aquí, después que Cristo le venció, se opuso en toda tentación a Satanás, pero Satanás se apartó de él, pero por poco tiempo. Veamos aquí. San Lucas capítulo 4, versículo 13, dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Repito esta frase: se apartó de él por un tiempo. O sea, le tentó estas 4 veces, pero no logró hacerlo caer, y fue vencido, y le dejó a Cristo, pero por un tiempo. O sea, él volvería a intentar otra vez a ver si le hace caer. Entonces sucede también lo mismo con nosotros. El diablo nos va a tentar una vez y otra vez, y vamos a vencer, seguro que sí vamos a vencer, pero no piense que el diablo ya quedó allí y no intentará atacarnos otra vez. Él lo va a hacer, con Cristo lo ha hecho. Pero ahora en esta segunda parte que vamos a estudiar, el diablo ya no le tienta directamente en persona, sino ahora le va a tentar usando a seres humanos. Y muchas veces el diablo usa hasta mismo personas cercanos a nosotros. Y vamos a ver aquí cómo el diablo usó personas cercanas a Cristo, como sus discípulos, sus apóstoles, para tentar a que Cristo haga la voluntad del diablo. ¡Qué tremendo! Veamos uno de los casos, o el primer caso. Veamos aquí a Jesús siendo tentado para no completar la misión. Acuérdense que la misión de Cristo era morir en la cruz, pero en Jerusalén. Veamos aquí en el libro de Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice así este pasaje: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escucha esta frase: que le era necesario ir a Jerusalén. Acuérdense que la profecía decía que Cristo tenía que ser crucificado en Jerusalén. Entonces era necesario que él tenía que ir allá. Por eso Cristo dice que es necesario que yo vaya a Jerusalén y padecer en la mano de los líderes judíos. ¿Quiénes? Los ancianos, los sacerdotes y los escribas, los 3 líderes. Imagine, y entonces él dice bien claro que seré muerto, pero al tercer día resucitaré. Entonces los apóstoles entendieron que él vaya ahora a padecer, sabiendo que va a padecer, sabiendo que allá le van a matar. Entonces él va para allá, y aquí es donde Pedro le recomienda. Oiga lo que es el versículo 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a decirle una y otra vez lo que le conviene, y le conviene a no ir a Jerusalén. Dice más, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, está diciendo: Señor, por favor, no vayas a Jerusalén, si sabes que allá te van a atormentar y te van a herir y te van a matar. Entonces no vayas para allá, Señor. Es como que rogándole, diciendo: ten compasión, ten piedad de ti mismo. Pero oiga lo que Cristo le dice. Pero él, verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás,
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, aquí estaba reprendiendo a Satanás o a Pedro. Bueno, cualquiera diría, bueno, a Pedro, porque fue Pedro que le estaba hablando. Sí, pero la pregunta es esta: ¿quién estaba detrás de Pedro? O sea, ¿de quién venía esta idea? ¿Era de Pedro o era del diablo? Porque Cristo dice bien claro: quítate delante de mí, Satanás. O sea, delante de Cristo no estaba solamente Pedro, detrás de Pedro estaba el diablo. O sea, usando a Pedro con ideas, colocando estas ideas en la boca de Pedro para que le diga que no vaya para Jerusalén. ¿Por qué? Porque Satanás sabía perfectamente que se estaría cumpliendo una profecía que el mismo Señor habló en el libro de Génesis, que el Hijo de Dios, nacido de una mujer, pisaría la cabeza de Satanás, o sea, lo derrotaría. Y esto es tremendo. Mire cómo que uno de sus discípulos cercanos a él le estaba tentando para que Cristo no cumpla la misión. A ver, imaginemos, si Cristo hubiera hecho caso a Pedro, no hubiera ido a Jerusalén y no hubiera muerto. ¿Y qué sería de la salvación? ¿Qué sería de la misión de Cristo que vino para salvar a la humanidad? No tendríamos salvación, estaríamos condenados. Pero Cristo, Él sabía perfectamente que no era solamente Pedro oponiéndose o tratando de decirle que se cuide y se le va a hacer daño allá para que va. No, era el mismo diablo usando prácticamente a su siervo, a Pedro, para que no vaya para Jerusalén. ¿Sabe? Esta es una enseñanza también, porque cuántas veces el diablo puede usar nuestra familia, ¿por qué no? Personas que están cerca a nosotros, personas que a veces estimamos, amamos, los valoramos, amigos, ¿por qué no? Hermanos de la iglesia, también el diablo puede usar para que nosotros no cumplamos la misión. ¿Por qué? En cada misión hay riesgo, en cada misión seguramente hay sufrimiento, hay dolor. Y alguien puede decir, mira, si sabes que allá vas a sufrir, entonces no vayas. Si sabes que allá te va a pasar eso, entonces no hagas. Si sabes que allá están contra ti, entonces ¿para qué vas a ir? O sea, siempre van a tratar de cuidarnos para que nosotros no suframos. Pero nosotros los cristianos tenemos un deber, una misión, que aunque nos cueste los sufrimientos o la vida, tenemos que llegar a donde el Señor tiene un plan para nosotros. Bueno, entonces, y así vamos aprendiendo cómo Cristo sufrió estas tentaciones, pero Él no cayó. Veamos aquí, en el libro de otro ejemplo, Él también fue tentado por sus propios discípulos para condenar a la destrucción una ciudad. Así es, imagine, Cristo siendo tentado por su propio discípulo para destruir una ciudad. Veamos aquí, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 55, vamos a leer. Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 55. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es como que ya llegó el tiempo que tenía que ir a Jerusalén. Dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, o sea, los samaritanos en esa aldea no le recibieron a los discípulos del Señor, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mira lo que están hablando. O sea, está diciendo, Señor, ¿quieres? O sea, pidiendo a ellos autorización. Es como que diciendo, Señor, ¿por qué mejor no haces que descienda fuego del cielo
y consume esta ciudad, porque esta ciudad no te quiere recibir. Son samaritanos, y los samaritanos son enemigos de Israel. No nos llevamos bien, porque ellos odiaban a los samaritanos. Ellos no tenían esta amistad con los samaritanos. Y mira que estaba diciendo: Señor, destruyamos, mejor que haz que el fuego descienda y consuma a ellos. Pero oiga lo que Cristo le dice, verso 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, Cristo le dijo: pero ¿qué les pasa? Ustedes no saben de qué espíritu sois, o qué espíritu o qué demonio los está usando para provocar, para tentar a la destrucción. Acuérdense que Cristo no vino para destruir, no vino para juzgar, Él vino para salvar. Y esto lo dice en el versículo 56, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue, o se fueron a otra aldea. Así es, Cristo, si ve que en esta aldea no le reciben, se va para otra aldea. Mire qué importante es esto. A veces nosotros como cristianos condenamos ya a las personas simplemente porque no nos recibieron, no nos atendieron bien, no nos dieron la venida. A veces ya lo condenamos, tal vez le maldeseamos. Imagine, ya estamos entonces haciendo un mal, haciendo un daño a estas personas, cuando Cristo mismo dice bien claro que Él no vino para condenar las almas, sino para salvar. Igual nosotros como cristianos podemos ser tentados también, tentados a hacer cosas que de verdad pueda perjudicar a otros. Pero nosotros no podemos hacer esto, porque el Señor no nos envió para hacer esto, sino para salvar las almas por medio del Evangelio. Y así entonces vemos cómo que Cristo constantemente, Él estaba siendo tentado. Veamos otro caso más, otro momento que Él fue tentado. Fue tentado por los maestros de Israel para hacer señales del cielo. Vemos aquí en San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, vamos al versículo 1 al 4. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. O sea, mira lo que estaba atravesando Cristo. Los fariseos y saduceos, ¿quiénes son? Son intérpretes de las Escrituras, intérpretes de la palabra de Dios. Entonces ellos, siendo maestros, se acercan a Cristo, pero no para aprender de Él, no para conocer de Él, sino para tentarle a ver si de verdaderamente, si es hijo de Dios, que haga señal del cielo. ¿Y qué señal quería? Bueno, seguramente que haga descender fuego del cielo, porque Juan dijo que viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. O sea, estaba como que diciendo, Él va a hacer muchas señales grandes. Entonces, oiga lo que dice en el versículo 2. Aquí está la respuesta de Cristo. Dice: mas Él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Arréboles es un estado del cielo cuando el sol está escondiéndose, están las nubes y se ve algo rojizo, entre naranja y rojizo así. Entonces este es un arrébole. Verso 3 dice: y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. O sea, y aquí Cristo les califica, dice: hipócritas, que sabéis distinguir
el aspecto del cielo. O sea, está diciendo, ustedes saben entender, saben discernir lo que va a suceder porque ven el aspecto del cielo cuando hay arreboles, cuando hay nubes negras, en fin, entienden. Y ahora Cristo les reclama, más aquí en este versículo, más las señales de los tiempos no podéis discernir. O sea, estaba diciendo, ustedes entienden, saben discernir lo que sucede en el cielo, pero no saben discernir las señales de los tiempos. O sea, los tiempos. Ellos no entendían, no sabían discernir el tiempo en que estaban, en el tiempo que tenían al Mesías frente a ellos. No lo entendían. Pero, ¿por qué? Porque simplemente el orgullo de ellos era esto, que Jesús no tiene razón. Ellos se sentían más grandes que Cristo, con más conocimiento y con más estudios, y por eso que lo menospreciaban a Jesús. Pero recuerde que Cristo nunca demostró una sabiduría corta a la comparación de ellos. Más bien, Cristo siempre los ha exhortado porque les conocía perfectamente. Veamos aquí el versículo 4, y Cristo entonces le dice de esta manera: la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, está diciendo, ustedes son una generación mala, una generación que adultera las cosas de Dios, que altera la palabra de Dios, la ley de Dios, altera el obedecer a Dios. Dice, piden señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. O sea, ellos querían ver a ver si Jesús hacía bajar fuego del cielo. A ver, vamos a ver si este es hijo de Dios, a ver si hace descender fuego del cielo, o algo acontece en el cielo, a ver cuando él va a orar o va a clamar. Pero en realidad Cristo le dijo, no les será hecho esta señal. Y le dijo, la única señal que van a tener más bien es la señal de Jonás. Esto es un tema que algún momento tocaremos, porque él hablaba de que él estaría como Jonás dentro del vientre del pez 3 días, 3 noches, así estaría Cristo en el centro de la tierra 3 días, 3 noches. Esta señal se cumplió al final, pero no hizo una señal del cielo. ¿Podía ser? Claro que sí, si él es Dios. Él podía hacer que los cielos comience la lluvia y las nubes comience de un momento a otro oscurecer y caer la lluvia o caer fuego. Él podía hacer todo esto, pero la idea ¿de quién era? ¿De Cristo o de esta gente, de los fariseos y saduceos, que por detrás estaba el diablo? Era idea de ellos. Y Cristo jamás, escuche con atención esto, ni Dios ni Jesucristo hará conforme las ideas humanas. Nunca Dios hará conforme a lo que tú quieres, a tus planes, a tus ideas. El Señor no hará. ¿Por qué? Él es soberano, Él es Dios. Bueno, veamos entonces otro pasaje. Vemos aquí otro pasaje. Ahora fue tentado ya no por maestros, sino ya por una multitud. Fue tentado para que les dé de comer del maná del cielo. Imagine, veamos aquí, San Juan capítulo 6, versículo 30. San Juan capítulo 6, versículo 30. Estas personas querían las cosas fácil. Bueno, dice así, San Juan capítulo 6, versículo 30 en adelante, dice: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre
os da el verdadero pan del cielo. ¿Sabe? Toda esta conversación viene, ¿se acuerda que Cristo alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, con apenas 5 panes y 2 peces? ¿Cómo se multiplicó y comieron? De repente cerca de 10,000 personas o más comieron apenas de 5 panes y 2 peces y se saciaron y todavía sobró pedazos de pan. Entonces la gente ahora estaba contenta, dice, bueno, ahora tenemos quien multiplica nuestra comida, ya no hay necesidad de trabajar, así que estamos con Él y tendremos comida todos los días. Pero Cristo les manda a trabajar, así es, les manda a trabajar, dice, trabajen, y todavía le dice, trabajen, como está escrito en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos querían comida, no querían al Hijo de Dios, solo querían comida y aprovecharse del poder que tenía para multiplicar. Entonces al final le tentaron diciendo, a ver, si te vamos a seguir, ¿qué señal haces tú para que creamos y te sigamos? Y por eso le reclamaron diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Es como que diciendo, a ver, haz una señal, danos maná, porque nuestros padres fueron alimentados por Dios, o sea, por el maná. Entonces queremos el maná. Y Cristo le aclara, dice, Moisés no fue que les dio el maná, sino fue mi Padre, fue Dios que les ha dado maná. Entonces ellos querían comer gratis, ellos querían tener comida y no preocuparse de trabajar. Querían vivir prácticamente comiendo del maná. Querían aprovechar el poder que tiene Cristo para multiplicar y comer sin trabajar. Pero Cristo no cayó en esta tentación. Él podía hacer, podía enviar maná, podía multiplicar panes, podía multiplicar, podía alimentar a miles o millones de personas, podía, pero eso era aprovecharse de la buena voluntad del Señor. Y yo no creía en Cristo Jesús, no creía. Y aquí la palabra creer no es saber que Él es Jesús o que Él viene de Dios, sino convertirse a Él, hacerle caso a Él, hacer la voluntad de Él. Y en esto no había en el corazón de ellos. Veamos en el versículo 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Mira, ahí está. Dijeron, danos siempre este pan, Señor. Queremos ese pan para que nunca pasemos hambre. Pero oiga lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Imagina, cuando ellos dijeron, Señor, danos ese pan para nunca tener hambre, Jesús dijo, yo soy ese pan. Yo soy ese pan. Y el que come de mí no tendrá hambre, ni tampoco tendrá sed. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que la gente creyó? La gente sabe que dijo, no, este está loco, ¿cómo este va a ser pan? ¿Y cómo vamos a comer a él? No creyeron. Y el versículo 36 aclara, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, Cristo dijo, usted no cree. ¿Sabe? Hay mucha gente que en nuestros días, a nosotros los cristianos, muchos que no creen en Dios, nos va a tentar a darles a ellos cosas que les favorecen. Como por ejemplo, hay personas que dicen a veces, ora por mí, pastor, ore por mí para que Dios me ayude, para que Dios me bendiga, para que nunca me falte la comida, nunca me falte la paz, la tranquilidad, para que no tenga problemas. Sí, nos pide oración, pide que bendigamos. Pero ellos no creen en Dios, no quieren convertirse al Señor, no quieren venir a Dios. A veces esto sucede hasta mismo dentro de nuestra familia.
que Dios quiere que oremos para que el Señor lo guarde, que lo proteja, pero ellos no quieren nada con Dios. Mire, cuando se habla de protección, cuando se habla de bendición, no se habla simplemente de dádiva, sino de una persona, porque cuando tenemos a Dios, tenemos todo lo necesario. Entonces nosotros no buscamos solo bendición. Nosotros como cristianos no buscamos solo bendición, buscamos al dueño de la bendición, que es Dios. Y si tenemos a Dios, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Por eso que Jesús dijo, ustedes están buscando pan, usted quiere que les dé pan del cielo. Sí, Señor. Y Jesús dijo, yo soy el pan. Dijeron, no, este está loco, ¿cómo va a ser el pan esto? Y no creyeron. Y en nuestros días pasa lo mismo con muchas personas. Y nos van a tentar diciendo, ore por mí, o haz esto, o haz aquello. En fin, inclusive algunos buscan revelaciones. Quiere que entreguemos las revelaciones para ellos saber su futuro, pero no con la intención de venir a Cristo, sino con la única intención de ¿qué? De ser beneficiado. Y la gente quiere ser beneficiado por Dios, pero no quieren entregar la vida para Cristo. Así que Cristo tampoco cayó en la tentación de ellos. Veamos otro pasaje también que Cristo pasó esta tentación. Cuando fue tentado para negar el impuesto al César, al emperador, porque se pagaba un tributo, se pagaba un impuesto, y le tentaron para que él niegue. Bueno, veamos aquí en el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 15. Mire, todo esto son tentaciones que Jesús pasó. Como hemos visto, Jesús al principio, después de su bautismo, fue tentado en persona por Satanás. O sea, Satanás en persona le ha tentado. Pero después comenzó la tentación del diablo, pero ya usando personas cercanos a él y también extraños. Vemos aquí entonces San Mateo capítulo 22, versículo 15 en adelante. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, los fariseos siempre buscaban un error en su expresión, en su declaración, en su exposición. Los fariseos buscaban alguna falta. ¿Para qué? Para acusarle. Por eso que, ya que ellos no encontraban, entonces tentaban, les provocaba, porque la tentación también es una provocación para que Cristo cometa una falta en una expresión, y de ahí entonces acusarle para matarle. Esto era la intención de ellos. Por eso dice, ¿cómo sorprenderle en alguna palabra? O sea, alguna equivocación o alguna afirmación que él podía dar. Versículo 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mira cómo lo exalta. O sea, le dice, Maestro, eres el amante de la verdad y que enseñas el camino. O sea, primero lo elogian tanto para que Cristo se sienta algo así muy, muy especial, muy grande delante de ellos. Y oiga lo que dice el versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? Mire la manera, la intención. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Imagina, prácticamente una pregunta con una mala intención. Y ellos estaban seguros de que Jesús diría, no hay que dar tributo al César. ¿Por qué? Porque como Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, del Dios es toda la tierra, entonces el Hijo tiene prácticamente toda potestad sobre la tierra, y por tanto, ¿cómo Dios entonces, o el Hijo de Dios, dará impuesto al emperador? Estaban seguros esperando esta respuesta de no, pero oiga lo que dice Cristo. Versículo 18 dice,
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, imagínate, ¿quién se puede esconder de Cristo? La intención está descubierta delante de él. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Ahí está. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me provocáis a esto? Y le dice, hipócritas. Sí, porque lo hacían con hipocresía. Versículo 19 dice, mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Claro, le dieron una moneda, la moneda del tributo, que era un denario. Entonces Cristo pregunta, ¿de quién es esta imagen, esta figura y también esta inscripción? O sea, este escrito que está en la moneda. Entonces le dijeron, verso 21, le dijeron de César. O sea, le dijeron, este es de César. ¿Sabe? Aquí Cristo estaba reconociendo la autoridad del César. Porque en una moneda no se pone figura de cualquier otra persona, principalmente en ese tiempo. Si había una moneda y tenía alguna imagen, algún escrito, eso era dado por un rey o por un emperador. Y en este caso era el emperador César, que estaba prácticamente labrado la figura de él, como para decir que esto es orden del César, orden del emperador. Y Cristo, mira, él reconoce la autoridad del emperador y le dice, y le dijo, dad pues a César lo que es del César. Es como que diciendo, bueno, cumplan lo que dijo el César, paguen el tributo. Y dijo, y a Dios lo que es de Dios. Exactamente. Mira, Cristo entonces hace una separación aquí, hace una separación de la política y el cristianismo, o la vida cristiana, o la vida en Dios, hace una separación. Bueno, en algún momento tocaremos este tema, pero lo que queremos ver aquí, cómo la intención de estos maestros era pues escuchar de Jesús que diga, no hay que dar impuesto. ¿Cómo vamos a dar impuesto al César? Yo soy hijo de Dios, por tanto, ¿cómo voy a dar al ser humano un impuesto? Pero Cristo dijo, den al César lo que es del César, como que siendo, obedezcan al César lo que ha ordenado, páguenle los tributos. Y esto lo impactó entonces a los demás. Y dice el verso 22, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Claro, se maravillaron. ¿Por qué? Porque jamás pensaron pues que Cristo le iba a decir, sí, denle el impuesto, páguenle el tributo. Mira, en nuestro tiempo nosotros también, los cristianos, podemos pasar estas mismas tentaciones. Como que alguien nos dice, no, pero si usted es un cristiano no necesita hacer esto, porque de Dios es todo, y Dios permite esto, y Dios permite aquello. Pero acuérdese que hay normas, hay autoridades también a los cuales nosotros tenemos que mostrar entonces obediencia. Salvo que cuando te diga, no vas a adorar a Dios o vas a adorar a este Dios, ahí sí, bueno, ahí sí, pues nuestra postura es completamente opuesta. Pero en lo demás, en cuanto a no está en contra de nuestra fe, tenemos que reconocer la autoridad entonces de personas que rigen en una nación. Bueno, en que inclusive hay muchos cristianos son tentados para no pagar impuestos. Imagine, de repente hay cristianos que evaden impuestos, cristianos que tienen negocio o tal vez alguna empresa y no paga el impuesto tal como está estipulado por el gobierno, por el ministro de Economía, en fin. Entonces, ¿cómo puede ser un cristiano si está evadiendo impuestos? La pregunta es, ¿por qué evades? ¿No será que el diablo tal vez te dio una idea, una opinión, usando a alguien, tal vez un contador o alguien? No necesita, el Estado tiene dinero, ¿y para qué va a pagar impuestos? No pague impuestos, en vez de pagar impuestos mejor dale esta plata a los pobres, a los mendigos, los necesitados. No, impuesto es una cosa que hay que dar, no se puede usar impuesto
para ayudar o hacer obras sociales, obras de bien para el prójimo. No, esto es ya algo que nace fuera del impuesto. El impuesto hay que obedecer, pero si alguno quiere ayudar al prójimo, a un necesitado, eso es aparte. No se mezclan los dos. Bueno, sigamos nosotros hablando acerca de las tentaciones que Cristo pasó, que Cristo también lo experimentó, nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro caso. Él también fue tentado para condenar a muerte a una mujer. Así es, acuérdense que Cristo hablaba de perdón, su predicación era de perdón, su predicación era de amor. Inclusive Él dice, os doy un nuevo mandamiento, como dice en San Juan 13:34, dice, os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Y también dice, perdonad las ofensas de otros. Entonces, como Él hablaba de perdón, y ahora le tientan a condenar a una mujer a muerte porque sabían que Jesús, como tanto predica de perdón y de amor, decía, bueno, seguramente que Él va a perdonar a esta mujer adúltera, va a decirle, no, perdónenla, porque hay que amar al prójimo, perdónenla. Entonces, cuando ella perdona, apedreamos a él, porque es un blasfemo, está quebrantando la ley de Moisés, apedreamos a él, matamos a él y matamos a la mujer también. O sea, ya estaba planeado, pero veamos cómo sucede este caso. Juan capítulo 8, versículo 3, un pasaje bastante conocido, pero cuando vamos estudiando y también interpretando cada palabra, encontramos una riqueza en esta enseñanza que nos deja en el libro de San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante, dice así, vamos a leer varios versículos, dice, entonces los escribas y los fariseos, otra vez, ¿quiénes? Los maestros, los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mira, tú, pues, ¿qué dices? Verso 6, y aquí se aclara, dice, mas esto decían tentándole. Ahí está otra vez la palabra, tentándolo, o sea, provocándole a que reaccione en contra de Dios. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mira, todo este show que armaron, aunque era cierto que a la mujer pues la encontraron en pleno acto adulterio, pero qué casualidad no trajeron al hombre con quien estaba esta mujer. Entonces, Cristo, al escuchar esta pregunta, Él quedó escribiendo en tierra con su dedo. Pero los fariseos y los escribas le insistieron. Verso 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, ellos se sorprendieron, porque ellos pensaban que Jesús iba a decir, perdónenla, por amor a ella, perdónenla. Ellos estaban tan seguros que Jesús diría, perdónenla, porque acuérdense que él es el Hijo de Dios, y para ellos, como ellos no creían que es el Hijo de Dios, pero se declaraba para ellos como Hijo de Dios, decía, bueno, como es Hijo de Dios, entonces Él seguro que va a perdonar, y como predica perdón y amor, seguro que va a perdonar. Pero nosotros tenemos la ley, o sea, ellos se basaban en eso, tenemos la ley que Dios ha dado por medio de Moisés, y esta ley es por encima de Jesús que está aquí. Esta ley entonces le condena ahí, le vamos a apedrear. ¿Por qué? ¿Cuál era el castigo a los que estaban en adulterio?
matar a pedrada. Ese era el juicio. La sentencia era que tenían que morir a pedrada, el pueblo tenía que apedrear a los adúlteros. Mira, Cristo no dijo perdónenla. ¿Cristo qué dijo? Bueno, apedréenla, pero que lo haga primero el que no tiene ningún pecado. Entonces se agachó y siguió escribiendo, y en ese instante cada uno de ellos, por esta palabra, la conciencia de ellos prácticamente fue removido. Una revolución en la conciencia, y en ese momento seguramente se le vino a la mente de ellos los pecados que cometieron uno y otro, y entonces cada uno se sintieron sucios, se sintieron pecadores, se sintieron mal delante de Jesús, y cada uno se fueron entonces de este lugar, de tal manera que solamente quedó la mujer y Jesús, que estaba allí aún agachado escribiendo. Veamos aquí el versículo 10. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya, a ver, si vamos a lo que dijo Cristo, el que no tiene ningún pecado, sea el primero en tirar la piedra. En este caso, ¿quién hubiera sido la primera persona en tirar la piedra? Cristo. ¿Él tenía poder para condenar? Sí, podía condenar. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún pecado. ¿Podía tirar la piedra? Sí. ¿Sabía que la mujer estaba en pecado? Sí, sabía perfectamente. Pero, ¿qué hizo con la mujer? No le condenó, le perdonó. Por eso dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¿Por qué le perdonó? Porque justamente él cumplió lo que estaba predicando. Cristo vino a este mundo no para condenar, sino para salvar. Y este es el tiempo que estamos viviendo nosotros, y por eso somos perdonados de nuestro pecado. Pero ¿qué podemos aprender de esta lección? Cómo el diablo usa personas para tentar, con una tentación para condenar. A la verdad que en nuestros tiempos hay muchos cristianos que juzgan a su hermano, a su hermana, a su prójimo, y hasta lo condenan, hasta sentencian juicio. Y acuérdense que Cristo nos dijo bien claro que Él no nos ha enviado para juzgar a nadie, no nos ha enviado para condenar a nadie, sino para, más bien, perdonar y amar a ellos. Pero lamentablemente hay muchos ya que sentencian juicio, o sea, hay cristianos que se sienten muy santos, muy puros, y condenan a los demás, dicen: no, este es un pecador, este es un mundano, este es un adúltero, este tal. Pero en realidad nosotros no tenemos dado autoridad de Dios para condenar, sino más bien para perdonar y interceder por ellos y enseñarles el camino de Dios. Esta es nuestra misión. Pero el diablo siempre va a aprovechar nuestra fe para juzgar a los demás. Pero bienaventurado el que no le hace caso al diablo en estas ideas. Veamos, hay más, hay mucho más. Vemos aquí otro. A Jesús siendo tentado para anular la ley del matrimonio. Así es, para anular la ley del matrimonio. Vemos aquí en el libro de San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Veamos aquí este caso que nos va a ayudar a entender acerca de la postura de Dios en cuanto a los problemas conyugales. Dice aquí, San Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, dice así: entonces vinieron a él los fariseos, otra vez, siempre los maestros, dice, vinieron los fariseos tentándole, o sea, provocándole, buscando una forma de cómo
como el que le haga caso en su idea o en sus planes. Dice, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira la pregunta que hace. Le dice, ¿es lícito repudiar? La palabra repudiar significa rechazar. ¿Es lícito al hombre rechazar a su esposa por cualquier causa? Y aquí entonces Cristo le da una respuesta, le dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, está diciendo, Dios no acepta el repudio. Dios no ha diseñado un matrimonio para vivir en repudio. Eso es lo que está diciendo Cristo. Veamos el versículo 5. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, está diciendo aquí, afirmando que es una unidad inseparable, que no se puede separar. Se separan de papá, se separan de mamá, forman una familia unida, una vida conyugal unida, y son una sola carne. Y esta palabra una sola carne también se le atribuye este sentido de que son inseparables. Por ejemplo, si es una sola carne, mi brazo no puede estar separado de mi cuerpo, o sea, estaría incompleto. Entonces así también es un matrimonio inseparable, una sola carne. Entonces veamos aquí el comentario más de los fariseos que le estaban tentando. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora le preguntan a Cristo, ¿por qué Moisés entonces mandó? Dice el verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Otra vez Cristo vuelve al principio, cómo fue diseñado el matrimonio inseparable. Entonces le dice, respondiendo a la pregunta de los fariseos, dice, ¿por qué Moisés entonces permitió esto? Y Cristo dice, Moisés les permitió a repudiar por la dureza de vuestro corazón. Y aquí la palabra dureza significa por la maldad del hombre, por el machismo, por el abuso del marido sobre las mujeres. O sea, Moisés permitió para salvaguardar la vida física, la vida moral y también la vida psicológica, podemos decir, de la mujer, para que no sea maltratada en ese matrimonio. Moisés entonces permitió repudiar y también, o sea, permitió el divorcio aquí, permitió este divorcio. Pero Cristo dice, más al principio no fue así. Ok, a veces muchas personas, es lamentable que aún maestros de la Biblia de nuestros días aceptan esta ley para aplicar dentro de la vida conyugal cuando hay conflicto. Dice, no, mira, se puede divorciar y volverse a casar. No, aquí Cristo no dice que se puede volver a casar, aquí dice que sí se puede divorciar. No, pero el divorcio anula el matrimonio. Sí, anula dentro de instituciones civiles, pero no anula delante de Dios. Así que delante de Dios, aunque esté divorciado, sigue siendo casado para Dios. Y de algún momento tocaremos también acerca del matrimonio, o creo que tenemos también ya, y usted puede revisar ahí los videos que hablamos acerca del matrimonio. Veamos aquí el versículo 9, dice de esta manera, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, aquí Cristo dice, se puede divorciar, salvo, dice, salvo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer el versículo 14 y 15, que es interesante. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está hablando de Cristo, que Él fue tentado en todo. La palabra en todo significa de todas formas, maneras, en fin, que el diablo inventó, que el diablo trató de tentarle con pensamiento, con su razonamiento, con sus ideas, y también lo hizo usando a sus propios discípulos, también usando personas extrañas como los ancianos, como también los fariseos, los sacerdotes. O sea, por todos lados, de todas formas, Cristo fue tentado, pero no cayó en tentación. Por eso este versículo dice bien claro, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, en la semejanza humana, en la semejanza de un ser humano como nosotros, fue tentado, pero sin pecado, o sea, no pecó. Él nunca pecó. Él fue perfecto. Por eso Él conoce nuestra debilidad. Él sabe que somos tentados en nuestra debilidad. Por eso que Él tiene misericordia, compasión de nosotros, que cuando hemos caído en tentación, venimos a Él, le pedimos perdón. Él está dispuesto para perdonarnos. Como dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, si alguno tiene pecado, abogado tenemos, a Jesucristo. Imagínate, tenemos a alguien que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce la debilidad humana, y por eso que tenemos la misericordia de Dios para ser perdonados. Queridos hermanos y hermanas, usted que me escucha, usted que me acompañó en esta enseñanza, quiero decirte para que tú puedas vencer la tentación, tienes que usar esta estrategia, todo este consejo de Cristo. Nosotros no tenemos ideas, pensamientos para vencer la tentación. No funciona. Lo que funciona es el modelo de Cristo, cómo Él ha vencido, cómo Él se preparó, cómo Él estaba siempre dispuesto para obedecer a Dios. Porque las tentaciones siempre serán para hacer las cosas a la manera humana, pero que esta manera humana es a la manera del diablo, porque el diablo siempre nos va a dar ideas para servir a Dios a la manera de Él y no a la manera de Dios. Y al final fallamos al Señor. ¿Y cuántos hemos caído en esto? Pero el Señor tiene misericordia de aquellos que se humillan, y Él los levanta, los exalta, aquellos que toman la decisión de caminar correctamente como Cristo ha diseñado su camino, su palabra, sus consejos. Quizá usted no se entregó a Cristo, o tal vez eres una persona que se entregó, eres cristiano, pero te apartaste, caíste en la tentación. Reconcíliate con Dios. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo, Señor, que viniste a este mundo para salvarnos, y en la cruz te entregaste por nosotros para perdonar nuestros pecados. Señor Jesús, ¿cuántas veces he caído en la tentación que Satanás aprovechó para hacerme tropezar? Pero tu misericordia siempre está abierta para librarme. Por eso vengo a ti y te pido que me perdones. Yo reconozco que soy un pecador, necesito de ti. Señor Jesús, perdóname de todas mis maldades, perdóname por haberme apartado de ti. A partir de hoy me entrego a ti de todo mi corazón para servirte, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre allá en el cielo, en el libro de la vida eterna. Entra a mi corazón y dame tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad para tener vida eterna a tu lado. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga a ustedes. En cualquier otro momento volveremos con este espacio Meditando con Dios. Que Dios bendiga a todos. La paz de Cristo Jesús.